Mientras me sentaba en la cocina, con la taza de café en la mano, no pude evitar mirar por la ventana. La luz del sol filtrándose entre los edificios me recordaba que, a pesar de todo, la vida seguía. Vivir en Barcelona como madre soltera no era fácil, y la soledad a veces se convertía en una compañera incómoda. Era un día cualquiera, con el bullicio de la ciudad resonando a lo lejos, pero para mí todo parecía en calma. Diego, mi hijo adolescente, estaba en el instituto y yo aprovechaba ese momento de tranquilidad para reflexionar sobre la vida que había elegido. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí realmente viva? Me pregunté en voz alta, aunque la única respuesta era el silencio de la casa. Me sentía frustrada. La rutina diaria se había vuelto monótona: preparar el desayuno, llevar a Diego a la escuela, trabajar desde casa y esperar su regreso. Había sentido que el romanticismo había desaparecido de mi vida, como si las flores de la primavera se hubieran marchitado antes de florecer. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió mis pensamientos. Era Diego, con una energía desbordante que siempre me sorprendía. «Mamá, tienes que conocer a alguien», exclamó mientras entraba en la cocina, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿A quién has conocido ahora?», le pregunté, intentando contener mi curiosidad. «Se llama Álvaro. Es nuevo en mi clase y es increíble. Es un genio en matemáticas y juega al fútbol como un profesional», dijo mientras se servía un vaso de agua. Su entusiasmo era contagioso y no pude evitar sonreír. «Bueno, me alegra que hayas hecho un nuevo amigo. ¿Viene a casa?», indagué, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de que Diego tuviera un nuevo amigo me llenaba de esperanza, pero también de preocupación. ¿Quién era Álvaro realmente? «Sí, le he invitado a venir esta tarde». «¿Te importa?», preguntó Diego con una mirada de súplica. «Por supuesto que no. Será genial conocerlo», respondí, aunque en el fondo sabía que debía estar atenta. El tiempo pasó volando, y cuando finalmente llegó la hora de conocer a Álvaro, la casa estaba limpia y el ambiente era más alegre. La puerta sonó, y Diego corrió a abrir, revelando a un chico de aspecto carismático, con una sonrisa amplia y una energía vibrante. «Hola, debes ser la madre de Diego». «Soy Álvaro», dijo, extendiendo su mano con confianza. «Hola, Álvaro. Bienvenido a casa», respondí, sintiendo una extraña mezcla de calidez y alerta. Mientras lo observaba, noté la forma en que Diego lo miraba con admiración. Era evidente que había una conexión instantánea entre ellos, y eso me llenó de alegría, pero también de un ligero temor. «¿Quieres algo para beber?», pregunté, tratando de romper el hielo. «Un poco de agua estaría bien». «Gracias», contestó Álvaro mientras tomaba asiento en la mesa. La conversación fluyó con facilidad. Hablaban de fútbol, de sus clases, de la vida en el instituto. A medida que la tarde avanzaba, no pude evitar notar la química entre ellos, pero también entre mí y Álvaro. Era un chico encantador, y aunque intentaba mantenerme al margen, había algo en su mirada que me intrigaba. Diego se levantó para ir a su habitación, dejándonos a Álvaro y a mí solos en la mesa. El silencio que se instaló en la cocina era tenso pero cargado de una energía inexplicable. «Tu hijo es genial. Me alegra haberlo conocido», dijo Álvaro, mirándome directamente a los ojos. «Gracias. Diego es todo lo que tengo. Siempre trato de hacer lo mejor para él», respondí, sintiendo que mis palabras revelaban más de lo que pretendía. «Lo sé. Se nota que lo cuidas mucho», dijo, y en ese momento sentí un cosquilleo en el estómago al darme cuenta de que nuestras miradas se mantenían un poco más de lo habitual. Era como si el aire se volviera denso y los latidos de mi corazón resonaran en mis oídos. «Es admirable», añadió, rompiendo el hechizo que nos envolvía. «Gracias, Álvaro, pero no soy perfecta. A veces me siento un poco sola», confesé, sintiendo una vulnerabilidad que no había experimentado en años. «Todos tenemos momentos así, pero no tienes que estar sola. Siempre hay alguien ahí afuera que puede iluminar tu vida», dijo, con una sonrisa que parecía prometer más de lo que decía. Mientras hablábamos, un torbellino de emociones comenzó a formarse en mi interior. La atracción era palpable, pero en mi mente una alarma sonaba. Debía recordar que era la madre de Diego y que no podía dejar que esos sentimientos se desbordaran. Sin embargo, en ese instante sentí que las líneas entre lo correcto y lo incorrecto comenzaban a desdibujarse.
El sol de la tarde iluminaba el parque con una calidez que despertaba en mí un viejo anhelo de alegría. Paseando a mi perro, sentí como la brisa suave acariciaba mi rostro y, al ver a Álvaro sentado en un banco, una mezcla de nervios y emoción se apoderó de mí. Lo saludé con una sonrisa y él me respondió con un brillo en los ojos que me hizo latir el corazón más rápido. «Hola, Clara», dijo, levantándose rápidamente y acercándose a mí. «¿Cómo estás?» «Bien. Gracias. Solo disfrutando del día», respondí mientras tiraba suavemente de la correa de mi perro, que parecía ansioso por explorar el lugar. «¿Y tú? ¿Disfrutando de tu tarde libre?» «Sí. La verdad es que necesitaba un descanso de los estudios. A veces es bueno desconectar un poco, ¿no crees?», dijo con una risa despreocupada. Nos sentamos juntos en el banco y la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de todo, de sus sueños, de mis frustraciones como madre soltera y, por un momento, el peso de mis responsabilidades se desvaneció. Era como si, a través de él, pudiera volver a sentir lo que era ser joven y libre. «¿No te parece que a veces la vida se siente un poco monótona?», pregunté mientras observaba a un grupo de niños jugar. «Totalmente. A veces siento que el mundo está lleno de oportunidades, pero es como si hubiera un muro que nos impide alcanzarlas», respondió, mirándome fijamente a los ojos con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. En ese instante, las risas y las miradas compartidas parecían contener un secreto, un entendimiento que iba más allá de las palabras. La atracción estaba ahí, palpable y tentadora, pero ambos éramos conscientes de la delgada línea que estábamos atravesando. De repente, un ladrido de mi perro nos interrumpió. Me reí, tratando de romper la tensión. «Vaya, parece que a Max le gustaría seguir explorando», dije, levantándome. «Déjame acompañarte», ofreció Álvaro, y antes de que pudiera responder, él ya estaba a mi lado, caminando con paso ligero. Mientras paseábamos, la conversación se volvió más personal. Me habló de su familia, de los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba, y yo le conté sobre mis miedos como madre y mis anhelos de volver a sentirme viva. Cada palabra que intercambiábamos parecía acercarnos más. «¿Sabes, Clara? Creo que tienes una fuerza increíble», dijo, deteniéndose para mirarme. «No todos podrían hacer lo que tú haces». Su elogio me sorprendió y, al mismo tiempo, me llenó de calidez. En esos momentos sentí que mis inseguridades se desvanecían. «Gracias, Álvaro. A veces me siento un poco perdida, como si estuviera navegando en aguas turbulentas», respondí, sintiendo una conexión más profunda entre nosotros. Los minutos se convirtieron en horas y cuando finalmente decidimos despedirnos, una chispa de emoción recorrió mi cuerpo. Álvaro se inclinó hacia mí y por un segundo pensé que iba a besarme, pero se detuvo en el último momento. «Deberíamos hacer esto más seguido», dijo, con una sonrisa que me hizo sonreír también. «Sí, me gustaría», respondí, mi corazón latiendo con fuerza. No sabía si era correcto, pero en ese momento la idea de compartir más tiempo con él me parecía irresistible. Mientras nos alejábamos, no pude evitar sentirme viva de nuevo, como si hubiera renacido. Pero, en la distancia, Diego observaba. Su mirada era intensa y cargada de una extraña incomodidad que no podía ignorar. Me pregunté qué pensaría, si sentía lo mismo que yo, o si, en su mente, ya había comenzado a cuestionar las intenciones de Álvaro. Cuando llegué a casa, el sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Álvaro, invitándome a salir. La emoción me invadió, pero también una oleada de dudas. ¿Era esto lo correcto? ¿Debía arriesgarme a cruzar una línea que podría cambiarlo todo? Tomé aire profundamente. Con el corazón acelerado, respondí afirmativamente. Aquel simple sí sentía que podría marcar el comienzo de algo nuevo, pero también sabía que las decisiones que tomara podrían tener consecuencias imprevisibles. La vida, al parecer, nunca deja de sorprendernos, y en ese momento me di cuenta de que estaba a punto de embarcarme en un viaje lleno de incertidumbres. La noche de la cita llegó y el nerviosismo se apoderó de mí. Me miré en el espejo del pasillo, buscando en mi reflejo la seguridad que me hacía falta. El vestido que elegí era sencillo, pero me hacía sentir especial. Me recordé a mí misma que, aunque fuera madre, aún podía disfrutar de momentos de alegría y emoción. La puerta se abrió
y Álvaro apareció con una sonrisa deslumbrante. «Hola, Clara», dijo, y su voz tenía un tono que me hizo sentir mariposas en el estómago. «Hola, Álvaro, ¿estás puntual?», respondí, intentando que mi voz no temblara. Caminamos juntos hacia el coche y la tensión era palpable. La química entre nosotros era innegable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que avanzábamos, las luces de Barcelona brillaban como estrellas en la tierra. «¿A dónde me vas a llevar?», pregunté, intentando romper el hielo. «A un lugar que creo que te va a encantar», dijo, mirándome con esos ojos que parecían leer mis pensamientos. El trayecto fue corto, pero cada segundo se sentía eterno. Cuando llegamos, era un pequeño restaurante escondido en una calle tranquila, lleno de luces cálidas y un ambiente acogedor. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y mientras miraba el menú, sentí una mirada fija en mí. «¿Estás bien?», preguntó Álvaro, rompiendo el silencio. «Sí, es solo que no estoy acostumbrada a salir». Me reí nerviosamente. «La vida ha sido un poco monótona últimamente. Entiendo. A veces un cambio de aires es justo lo que necesitamos», dijo él, y su voz era suave como un bálsamo. La cena transcurrió entre risas y miradas cómplices. Álvaro tenía una energía contagiosa y me sentía viva de nuevo. Hablamos de nuestras vidas, de sueños y anhelos, y por un momento olvidé que tenía responsabilidades como madre. «¿Y tú?», le pregunté, sintiendo una curiosidad creciente. «¿Qué te trae a Barcelona?». «Buscando nuevas experiencias. He tenido un pasado complicado, pero creo que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo», respondió, y había algo en su mirada que me hizo dudar. «¿Complicado cómo?», pregunté, sintiéndome intrigada. «No es algo de lo que me sienta orgulloso. Solo algunas decisiones que tomé cuando era más joven. Aprendí de ellas, pero no me gusta hablar de eso. Preferiría enfocarme en el presente, en nosotros», dijo, con una sonrisa que iluminó su rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A pesar de sus palabras, una parte de mí no podía evitar sentir que había algo más detrás de su historia. Pero la atracción que sentía por él era abrumadora y decidí dejar mis dudas a un lado. Después de la cena, decidimos dar un paseo. La brisa suave de la noche acariciaba mi piel, y por un instante me sentí libre. Álvaro tomó mi mano, y el contacto hizo que mi corazón latiera con fuerza. «Clara, tengo que ser honesto contigo», dijo, deteniéndose frente a un pequeño parque iluminado. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso. «Desde que te conocí, he sentido una conexión muy especial contigo. No solo como amiga de Diego, sino como mujer. Eres increíblemente atractiva y no puedo dejar de pensar en ti», confesó, acercándose un poco más. «Álvaro, esto es complicado. Soy madre, y no estoy segura de que esto sea lo correcto», dije, sintiendo que la razón intentaba hacerme retroceder. «¿Y qué hay de lo que sientes?», preguntó, y su mirada era intensa. «La vida es demasiado corta para no perseguir lo que queremos». Su cercanía me hizo dudar aún más. La atracción era innegable, pero las palabras de Diego resonaban en mi mente. Me sentía atrapada entre la emoción del momento y la responsabilidad hacia mi hijo. Sin embargo, el impulso de dejarme llevar por esa pasión que renacía en mí era casi abrumador. «Solo quiero que sepas que estoy aquí y que no tengo intenciones de hacerte daño», dijo, rompiendo el silencio. Asentí, sabiendo que, a pesar de mis dudas, había una parte de mí que ansiaba esa conexión. Mientras nuestras manos se entrelazaban, comprendí que estaba al borde de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La noche continuó y me dejé llevar por la corriente de mis emociones, ignorando las advertencias que resonaban en mi mente. La atracción era demasiado fuerte, y en ese instante decidí que era hora de vivir sin mirar atrás. El aire en la casa se sentía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Me encontraba en la cocina, preparando la cena, pero mis pensamientos estaban lejos. La confrontación entre Diego y Álvaro había dejado una huella en mi mente, un eco de advertencias que no podía ignorar. La puerta se abrió y escuché los pasos de Diego acercándose. Al girar, vi su expresión tensa, una mezcla de desafío y preocupación. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. Su tono era serio, casi amenazante. «¿Sobre qué, cariño?», pregunté, tratando de mantener la calma,
aunque mi corazón latía desbocado. Sobre Álvaro. No quiero que se acerque más a ti. No confío en él. Respiré hondo, sintiendo la incomodidad de la conversación. Diego siempre había sido protector, pero su actitud hacia Álvaro me desconcertaba. Diego, Álvaro es solo un amigo. No hay nada de qué preocuparse. Intenté tranquilizarlo, pero la mirada de mi hijo me decía que no estaba convencido. No es solo un amigo. Lo he visto. Mamá, está interesado en ti de una manera que no es sana. ¿Cómo puedes decir eso? Solo porque sea más joven. Comencé a defender a Álvaro, pero Diego me interrumpió. No es solo eso. Él tiene un pasado. Mamá, lo he investigado. No es la persona que crees que es. Su voz se elevó y en ese momento la tensión se convirtió en una tormenta. ¿Qué quieres decir con que lo has investigado? Pregunté, sintiendo mi propio tono volverse defensivo. Lo que quiero decir es que no puedo quedarme de brazos cruzados mientras él se acerca a ti. Te manipula y no lo ves. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. La idea de que Álvaro pudiera tener intenciones ocultas me llenaba de inquietud. Pero, ¿podía confiar en Diego? La relación entre madre e hijo siempre había sido fuerte, pero esta situación me hacía dudar. Diego, necesito que confíes en mí. Puedo cuidar de mí misma. ¿Pero puedes cuidar de tu corazón? Replicó, su voz llena de desesperación. No quiero perderte, mamá. Las lágrimas comenzaron a asomarse en mis ojos. La verdad era que, a pesar de lo que Diego decía, había algo en Álvaro que me atrajo de una manera que no podía explicar. La energía juvenil, la pasión por la vida, me hacían sentir viva de nuevo. Pero esa misma atracción me hacía dudar de mis decisiones. Voy a hablar con Álvaro, anuncié, y al pronunciar esas palabras, sentí que la decisión ya estaba tomada. No. Por favor. Diego me miró con súplica. No lo hagas. Decidí que necesitaba aclarar las cosas con Diego antes de que la situación se volviera más tensa. Preparé la mesa y traté de mantener una conversación normal durante la cena, aunque la incomodidad flotaba en el aire como un fantasma. ¿Cómo te fue en el colegio? Pregunté, intentando romper el silencio. Bien, supongo, respondió Diego, pero su tono era distante. A medida que avanzaba la cena, él lanzó comentarios sarcásticos que me hicieron sentir incómoda. ¿Vas a invitar a Álvaro a cenar otra vez? Tal vez le gustaría probar tu famosa lasaña, dijo, con un tono que dejaba clara su desdén. Diego, esto no es justo. Le lancé una mirada que exigía respeto. Álvaro es una buena persona. ¿Buena persona? ¿La misma que te hace reír como un adolescente? Su sarcasmo se clava en mí como un cuchillo. Mamá, no sé en qué estás pensando. La cena se convirtió en un campo de batalla y yo sentía que estaba perdiendo. Estoy tratando de ser feliz, Diego. ¿No puedes entender eso? Exclamé, sintiendo que la frustración se apoderaba de mí. ¿Feliz? ¿A costa de quién? Su voz se fue apagando, como si la rabia se estuviera convirtiendo en tristeza. En ese momento entendí que no solo estaba en juego mi felicidad, sino también la relación con mi hijo. La atracción que sentía por Álvaro era real, pero también lo eran las preocupaciones de Diego. Me encontraba atrapada en un laberinto emocional y no sabía cómo salir de él. La cena terminó en silencio, y mientras recogía la mesa me sentí más sola que nunca. La confusión y la tristeza me acompañaban, y la imagen de Álvaro seguía danzando en mi mente, desafiando todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. La tormenta se acercaba y temía que no habría manera de escapar de ella. El aire de la noche estaba impregnado de una mezcla de emoción y nerviosismo cuando llegué al pequeño café en el barrio de Gracia. Había acordado verme con Álvaro en secreto, como si nuestra relación fuera un delicado secreto que debíamos proteger de las miradas indiscretas. Al entrar, el tintineo de la campanita de la puerta me hizo sentir un escalofrío, un recordatorio de que estaba a punto de cruzar una línea que podría ser irreversible. Él ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, con una sonrisa que iluminaba su rostro. A medida que me acercaba, noté cómo su mirada se iluminaba aún más. «Clara, qué bien que viniste», exclamó, levantándose para darme un abrazo que me hizo sentir como si el mundo exterior desapareciera. Sin embargo, esa sensación de bienestar se desvaneció rápidamente cuando me senté frente a él, en la penumbra del café. «¿Qué tal tu día?», le pregunté, intentando mantener la conversación ligera, pero él tenía otros planes. «Clara», comenzó, su voz suave y seductora,
Desde que te conocí, he sentido una conexión especial contigo. Quiero ser más que un amigo. Quiero que seamos algo más. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco, una melodía tentadora que prometía un escape de la rutina de mi vida. Pero también me llenó de dudas. ¿Era esto lo que realmente necesitaba? ¿Era correcto? Álvaro, yo, no sé. Tengo a Diego, y no quiero que esto se complique, respondí, sintiendo que mi corazón latía aceleradamente. Él se inclinó hacia mí, acercando su rostro al mío, y pude ver la intensidad en sus ojos. Pero lo que siento por ti es real. Clara, no quiero que pienses en las consecuencias. Quiero que vivas el momento, que sientas lo que yo siento, dijo, y su mano buscó la mía, entrelazando nuestros dedos. Su toque era cálido, y aunque me advertía que debía ser cautelosa, la chispa entre nosotros era innegable. Es complicado. Diego está en una etapa sensible de su vida, y no sé cómo podría reaccionar, murmuré, sintiéndome atrapada entre mis responsabilidades como madre y mis deseos personales. Álvaro soltó un suspiro, como si la comprensión de mis miedos le doliera. Lo sé, pero también sé que mereces ser feliz. No dejes que el miedo te impida vivir algo increíble, insistió. En sus ojos había una mezcla de deseo y determinación que me hizo cuestionar mis propios límites. Tal vez estaba siendo demasiado cautelosa, tal vez había llegado el momento de arriesgarme. Pero, ¿a qué precio? Mientras discutíamos, un pequeño atisbo de preocupación comenzó a asomarse en mi mente. ¿Realmente podía confiar en él? En ese momento, decidí que necesitaba saber más sobre su vida, sobre quién era realmente Álvaro. Pero la noche continuó y las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado. La conexión era palpable, y mi mente se llenaba de imágenes de un futuro donde mis sueños de amor y compañía no eran solo fantasías. Unos días después, Diego llegó a casa con una expresión sombría. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo. Su tono grave me hizo sentir un escalofrío. «He estado investigando un poco sobre Álvaro». «¿Investigar? ¿Por qué harías eso?», respondí, sintiendo un nudo formándose en mi estómago. Diego se cruzó de brazos, su mirada intensa. «Porque no me gusta lo que veo. Hay cosas de su pasado que no encajan. No confío en él». Las palabras de mi hijo resonaron en mi mente como un tambor. ¿Qué tipo de cosas, Diego? Lo suficiente como para que me preocupe. He escuchado rumores, cosas que no son buenas. Te está manipulando, mamá, y no quiero que te haga daño, dijo, su voz temblorosa pero firme. Mi corazón se aceleró. La advertencia de Diego se posó como una sombra sobre mi mente, oscureciendo la luz que Álvaro había traído a mi vida. ¿Manipularme? ¿Por qué haría eso?, pregunté, sintiéndome abrumada por las emociones y los pensamientos contradictorios. Diego suspiró, frustrado. «Porque es un buen actor, y no puedes ver lo que está justo delante de ti», dijo, y en su mirada había una mezcla de miedo y desesperación. Yo estaba en una encrucijada, atrapada entre el deseo de seguir mi corazón y la protección de mi hijo. ¿Qué haría? ¿Dejaría que el amor me guiara o escucharía la advertencia de Diego? En ese momento, todo se tornó confuso y el dilema se apoderó de mí. Me encontraba en la sala, con el corazón latiendo desbocado y la mente nublada por la confusión. La llamada anónima había dejado una sombra de duda sobre Álvaro, y ahora aquí estaba, frente a él, intentando desentrañar la verdad. «¿Qué sabes sobre eso?», le pregunté, con la voz temblando de incertidumbre. Álvaro se acercó, sus ojos oscuros brillaban con un destello de desafío. «¿Sobre qué hablas, Clara? Sabes que a veces la gente habla sin fundamento. No puedes dejarte llevar por rumores». Su tono era suave, casi seductor, y eso solo me hacía dudar más. «No son solo rumores, Álvaro. Recibí una llamada que decía que no debía confiar en ti. ¿Qué estás ocultando?». Él sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Y si te dijera que esa llamada podría estar manipulando tus emociones? Tal vez alguien está intentando separarnos». Podía sentir cómo su proximidad me envolvía, como si tratara de hipnotizarme. Sin embargo, la semilla de la desconfianza había germinado en mi interior. ¿Por qué tendría alguien que hacerlo? ¿Quién querría hacerme daño? «Quizás alguien que no quiere verte feliz», replicó, dando un paso más cerca. La intensidad de su mirada me hizo sentir vulnerable. «Yo solo quiero estar contigo, Clara. No dejes que el miedo te controle». En ese instante,
Mi mente se debatía entre la atracción que sentía y la desconfianza que crecía como una sombra sobre nuestra relación. En ese momento, Diego irrumpió en la habitación. ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó y la tensión se palpó en el aire. Te lo advertí, mamá. No puedes confiar en él. Álvaro se giró hacia Diego. Su expresión cambió de seducción a desdén. ¿Y tú quién te crees para decirle a Clara lo que debe hacer? Eres solo un niño. Diego, firme, respondió. Soy su hijo y estoy intentando protegerla de alguien que solo busca aprovecharse. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. La atmósfera se volvió eléctrica y podía sentir cómo ambos hombres luchaban por mi atención, por mi confianza. Diego, por favor, intenté interceder, pero él continuó. He estado investigando a Álvaro. Tiene un pasado problemático. No es quien dice ser. La incredulidad me invadió. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso sin pruebas? Diego sacó su teléfono, su rostro decidido. Mira, tengo pruebas, conversaciones, fotos, todo lo que necesitas para saber la verdad. Sacó el teléfono y comenzó a mostrarme las evidencias. Mi corazón se hundió al ver imágenes de Álvaro en situaciones comprometedoras, rodeado de personas que no parecían ser las más confiables. Él ha jugado contigo, mamá. Solo busca acercarse a nosotros por sus propios intereses. Cuando estaba a punto de replicar, mi teléfono vibró en la mesa. Al mirar la pantalla, el aire se me cortó al ver un mensaje que decía: «No confíes en él». La foto que acompañaba el texto era aún más impactante. Diego y Álvaro juntos, sonriendo, como si compartieran un secreto. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «¿Por qué están juntos?». Diego se acercó, su voz temblaba. «¿No es lo que parece, mamá? Álvaro no es quien dice ser. He estado tratando de protegerte». La traición y la confusión me llenaron. Miré a Diego y luego a Álvaro, sin saber en quién confiar. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué hay fotos de ustedes dos? Álvaro, viendo cómo la situación se tornaba crítica, intentó tomar la delantera. «Clara, déjame explicarte. No es lo que piensas. Diego está malinterpretando todo». «No, no lo estoy», grité, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. La incertidumbre se apoderó de mí y la línea entre la lealtad y la traición se volvió borrosa. ¿Quién eres realmente, Álvaro? ¿Por qué estás en mi vida? La habitación quedó en silencio, con las emociones a flor de piel. Todo lo que había construido se tambaleaba en un hilo tenso, y me di cuenta de que debía tomar una decisión, y pronto.